Si alguna vez te ha pasado que quieres decir algo en inglés, pero sientes la necesidad de traducirlo primero al español, o incluso estás escuchando algo y por estar traduciéndolo te pierdes en la conversación que tú estás poniendo la atención, o incluso también que estás leyendo algo, pero lo estás leyendo muy lento y no lo alcanzas a comprender bien, entonces este video te interesa. Para poder tener un nivel fluido en cualquier idioma, no solamente en el inglés, necesitamos crear un segundo cerebro para el idioma que estamos aprendiendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos que aprender a pensar en el idioma que queremos aprender. En este caso me centraré más en el inglés. Antes que nada, me presento, soy Víctor Vargas, hablo fluidamente el inglés, obviamente el español, un poco de francés que estoy retomándolo apenas y actualmente me encuentro aprendiendo también japonés. Y el primer concepto que te voy a hablar, no me sé el término en español, en inglés sería Secondary Linguistic Personality, que es básicamente la personalidad que uno toma cuando está hablando diferentes idiomas. Entonces yo puedo decir que en español, que es mi idioma materno, puedo ser un poco más alegre, un poco más carismático, obviamente me sé expresar de una mucho mejor manera. When I'm speaking English, I'm more confident, a little serious maybe, and also my voice tone changes a little bit. Quand je parle français, je me sens un peu timide, élégant et intéressant a la fois. Y japonés todavía no sabría armar una frase, pero espero que se entienda la idea de que debemos saber y ser 100% seguros de que cuando hablamos un idioma distinto, sin importar lo mínimo que sea, van a haber cambios en nuestra personalidad. Pero debemos ser seguros y tener la confianza de que lo que estamos diciendo en el momento sea correcto. A pesar de que podemos cometer algunos errores, no es nuestro objetivo ser perfectos, sino dar el mensaje que queremos comunicar. Al final de cuentas es el objetivo de un idioma. Y profundizando un poco en esto último que acabo de decir, debes saber qué es lo que quieres conseguir con el idioma que quieres aprender. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué fin o a qué meta quieres llegar aprendiendo este idioma? Si quieres, por ejemplo, para fines académicos, si quieres estudiar algo o quieres hacer una certificación o simplemente quieres poder viajar y darte a entender entre las personas nativas, es diferente el enfoque que le vas a dar a tu definición de fluidez en el idioma. No es lo mismo querer hablar con un lenguaje muy técnico, muy avanzado, a lo mejor en algo muy específico, a simplemente querer ir de vacaciones, poder pedir un taxi, poder pedir algo en un restaurante o simplemente platicar con alguien que te encuentres. Y esto último que acabo de decir me lleva al primer punto que quiero recalcar, que es que cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma nuevo, no solo estamos aprendiendo el idioma en sí, o más bien no es lo único que deberíamos aprender, sino que también debemos adentrarnos un poco más en la cultura que tiene el país en el que hablan el idioma, las costumbres que tienen las personas, qué gestos hacen o cómo acostumbran a ser las personas, porque tal vez nosotros pensaríamos que siendo sarcásticos en español es lo mismo que en algún otro idioma y puede no ser tanto así, nos podemos eh, dar a malentender y pues no es nuestro objetivo, no es lo que nosotros queremos. Y para esto les voy a dar un ejemplo que en mi caso que estoy empezando a estudiar japonés, existe algo que se llama Keigo, que básicamente es un lenguaje un poco más educado, que se usa solo en ocasiones formales y cuando uno se quiere dirigir a una persona mayor, un superior, etcétera. Si uno no se pone a investigar un poco más de qué es lo que acostumbra la persona japonesa, a cómo habla, cómo se dirige, cuándo cambia las palabras que usa, no me podría enterar yo de que necesito aprender este tipo de lenguaje en específico, Keigo, para cuando tenga que hablarle a una autoridad, si en algún momento tengo un jefe que sea en un trabajo japonés, yo qué sé. Es muy importante aprender este tipo de comunicación que tienen, subcomunicación, sublenguaje que tienen en Japón. Entonces, supongamos que yo llego con una persona de autoridad y le empiezo a hablar como si nada, o sea, sin tomar en cuenta el keigo, puedo sonar yo pues, gramáticamente correcto porque puede que no cometa errores en lo que le quiero decir y todo, pero como no estoy usando el keigo, que es lo que yo debería estar usando con esa persona que es superior a mí, a pesar de que sueno gramáticamente bien,
estoy mal y me puedo dar a malentender, a lo mejor y hasta se puede enojar conmigo, no sé. Son este tipo de situaciones, a lo mejor esto un poquito más específico para Japón, pero son este tipo de situaciones por las cuales es importante que cada uno se haga de una personalidad diferente cada que habla un idioma diferente. Y el otro punto importante, en mi opinión, de por qué hacerse otra personalidad diferente es para simplemente sentirse más confiados a la hora de hablar este idioma en concreto. Entonces, yo cuando hablo inglés, ya les habré puesto ahí un ejemplo breve. Yo me siento un poco más confiado, un poco más seguro de mí mismo cuando hablo inglés. Y eso me ha ayudado a que, a pesar de que a lo mejor llego a decir algo mal o simplemente no encuentro la palabra correcta que quiero usar, sigo pudiendo seguir hilando la conversación que estoy teniendo o encuentro otras palabras para usar. Entonces, eso ayuda, en mi caso, a la seguridad que tengo al estar hablando. Y esto funciona también, pero a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros sabemos más o menos cómo se comportan los hablantes nativos del idioma que queremos hablar, o en este caso inglés, también podemos llegar a entenderlos mejor, entender un poco más tal vez su humor o sus expresiones o a lo mejor el lenguaje corporal que tienen. Y esto, a su vez, nos ayuda a entender mejor una conversación. Entonces, si se dan cuenta, algo que no es el lenguaje, el idioma en sí, sí nos ayuda a entenderlos y sí nos ayuda a generar una mejor conversación, estar un poco más seguros de, sí, estoy entendiendo lo que está diciendo. O, me quiere dar a entender esto y a lo mejor no lo entendí al 100%, pero entendí al 100% el mensaje. Entonces, por esto es importante que nos hagamos de una personalidad diferente al hablar otro idioma. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí, vamos con el primer tip del día de hoy. Y el primer tip del video va a ser dejar de traducir todo. Y pues bueno, obviamente cuando estamos empezando aprendiendo un idioma, tenemos que traducir porque si no, pues, ¿cómo sabríamos qué es cada palabra, no? Pero a medida de que avanzamos, vamos aprendiendo un nuevo vocabulario, vamos aprendiendo tal vez nuevas reglas gramaticales, nuevas frases para como hi, how are you. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que seguramente, si ya dejamos de ser tan principiantes, ya sabremos alguna que otra palabra y cuando nos piden o cuando estamos en la situación de estar escuchando una conversación en el idioma y estamos traduciendo en la cabeza de que, bueno, dijo hi, eso significa hola, y luego how significa cómo, y ya no entendiste la tercera palabra. Entonces les repito, a pesar de que cuando nosotros somos principiantes y no tenemos ni idea del vocabulario, obviamente tenemos que recurrir a la traducción. A medida de lo posible hay que ir olvidándonos un poco de ello y por más que en nuestra cabeza querramos traducir y traducir, hay que evitarlo todo lo máximo posible. Pero entonces, ¿cómo saber qué sí necesito traducir y qué tal vez no y solo tengo que esforzarme? Pues bueno, algo que me ayudó mucho específicamente cuando yo estuve aprendiendo inglés fue tratar de adivinar, por así decirlo, las palabras que nosotros no entendamos según el contexto de la oración en la que está. Entonces, tal vez, supongamos, ¿no? Por decir algo, una oración tenga 10 palabras y de esas 10 palabras entiendes 8, tal vez las otras dos no son tan difíciles de adivinar sabiendo que ya tienes el 80% del significado. Y en caso de que de plano no te puedas dar ninguna idea, esto me lleva a mi segunda parte de por qué traducir o qué no traducir. Eh, Puedes buscar la definición, pero la definición en el idioma que estás aprendiendo, en este caso en inglés. Y pues existen muchísimos diccionarios diferentes en mismo Google o puedes usar Merriam-Webster o no sé, existen muchísimos diccionarios inglés-inglés que te ayudarán a tener una definición en inglés y por lo tanto no traducir la palabra, sino que comprenderla en el mismo inglés, que es lo que al final lo que nosotros queremos, ¿no? De esta manera no solo sabrás el significado de la palabra, sino que también asociarás la palabra junto con la definición y junto con la oración en la que la usaste. Y esto pues te dará obviamente la ventaja en cuanto a entender mejor el idioma, en cuanto a ampliar tu vocabulario y sobre todo dejar de traducir todo. Y para este punto sé que puedes estar pensando que buscar la definición de una palabra en inglés
puede ser un poquito difícil, puede ser un poco aburrido, tal vez tedioso, y pues un trabajo un poco más complicado que simplemente buscar la traducción a nuestro propio idioma. Pero créeme que a la larga vas a saber que es una mejor decisión y obviamente recordar también que cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma, no es una carrera, no tenemos prisa, todo es un proceso y pues vamos a ir poco a poco. Obviamente, ¿qué más nos gustaría a nosotros que en 2, 3 meses ya podamos hablar todos el idioma que queramos? Pero requiere de tiempo. Muy bien, y ahora que todos tenemos un vocabulario mucho más amplio, dejamos de traducir las palabras. Ahora es momento de avanzar a dejar de buscar el significado de palabra por palabra, sino que buscar el significado ahora de la oración completa. Entonces, muchas veces en el idioma en el que estamos aprendiendo, hay oraciones que si uno las empieza a traducir palabra por palabra, tal vez no llegan a tener el mismo sentido en el idioma que estamos estudiando a como lo entenderíamos en nuestro idioma. Un ejemplo muy claro es obviamente los traductores, pues así en general, que cuando buscamos el significado de una palabra, o más bien la traducción de una palabra, nos lo dan y pues sin más. Pero cuando nosotros queremos una traducción de algo, de una frase un poco más larga, la traducción que nos dan puede no dar mucho sentido en algunas ocasiones. Entonces, vamos con el pequeño ejemplo que di ahorita. Hi, how are you? ¿No? Entonces, how, cómo, are, estás, you, tú. Entonces, ¿cómo estás tú? Ah, pues bueno, ya me preguntó que cómo estoy, ¿no? Entonces, el how are you lo vamos a asociar rápidamente con cómo estás. Y ya no vamos a estar traduciendo cada palabra. ¿Me explico? No sé cómo se llaman específicamente, como modismos tal vez, para decir en otras palabras, how are you? Por ejemplo, how's going. Entonces, how, pues a ver, ¿cómo? Is es. Y going, yendo. Entonces, ¿cómo es yendo? ¿Cómo está yendo? Y pues, o sea, tal vez podemos cachar un poco de qué es lo que está diciendo, qué es lo que nos quiere decir, pero no es tan obvio. La traducción literal no está tan correcta, ¿no? Entonces, el how's going de, ¿cómo estoy? Todo bien. Entonces, es un poco lo que quiero dar a entender de por qué es necesario traducir, o bueno, más bien, saber el significado de las oraciones completas y no tanto de palabra por palabra. Y ahora el segundo consejo para cómo empezar a traducir las oraciones completas en vez de palabra por palabra es simplificar las oraciones. ¿Y a qué me refiero con simplificar? Partirlas en partes más simples en vez de traducir toda una oración completa. Supongamos que tenemos el ejemplo, ¿no? Learning English is easier when I watch your videos. Entonces, tenemos la primera parte, Learning English is easier, y la segunda parte, when I watch your videos. Entonces, para empezar, la primera frase significa aprender inglés es más fácil y la segunda parte es cuando veo tus videos. Entonces, si se dan cuenta, tenía una oración relativamente larga que pues en realidad era bastante sencilla, pero la pude entender mejor partiéndola en este caso a la mitad y primero la primera parte, después la segunda parte. Entonces, en resumen, si estás empezando a aprender inglés, es completamente normal y completamente natural que quieras traducir todo al español. Sin embargo, conforme vayas avanzando, trata de ir reduciendo un poco esa costumbre y vas a empezar a saber qué significa la palabra, no por su traducción, sino por lo que significa realmente en el idioma, ¿no? Y conforme vayas pasando ese proceso de ir palabra por palabra, ahora vas a empezar a traducir el significado que tiene una oración completa. A lo mejor oraciones primero muy pequeñitas, 4 o 5 palabras, después pasarlas unas más grandes, 7, 8, 9, pero todo es pues poco a poco.